Vamos a dar inicio. Yo sé que ahorita no tengo que llegar otras personitas, pero para agradecer a Dios que ya llegamos y pedirle que traiga pronto a los que vienen. Entonces vamos a dar gracias. Alabado seas, Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus cuidados, gracias porque nos has traído con bien y gracias porque nos has dado la oportunidad de venir a aprender más de ti, de tu palabra. Te pedimos que traigas con bien a los que vienen en camino y a los que no puedan venir, que tú los bendigas, los guardes, los cuides y que la próxima semana ellos puedan asistir. Asimismo te pedimos que te quedes con nosotros en este momento para que nos des sabiduría e inteligencia para entender lo que tu palabra tiene para nosotros. Perdona nuestras fallas, nuestras ofensas, perdona todos nuestros malos deseos, malos pensamientos y todo lo que hacemos que nos aleje de ti. Te pedimos también que seas con viudas, huérfanos, enfermos, necesitados, desamparados, desempleados, personas en situación de calle, de catástrofe natural o de guerra. En estos momentos de dificultad ellos te puedan buscar y puedan conocerte y poder verte solamente a ti como Dios Todopoderoso, Creador del universo, que tiene todo en sus manos. Aviva tu pueblo, despierta a los dormidos y trae de vuelta a ti a aquellos que se han alejado. Te pedimos y te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo Dios nos va dejando una biografía de Jesús y que no nos dio una biografía plana. Nos dio testimonios fieles que proclaman quién es Cristo. La semana pasada, ¿quién me dice qué es lo que vimos de los que asistieron? Porque creo que ahorita nada más hay dos. No se preocupe, hermano. De los dos que vinieron, Tere, mamá, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Vimos que la Biblia nos dice a todos de maneras diferentes. Nos habla dependiendo de cómo nos llega cada quien, ¿no? Por eso tenemos varios evangelios. Y por eso pues, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan lo mismo de diferentes maneras. Perfecto. Alma, ¿quieres agregar algo más? ¿No? ¿Si te suena bien? Perfecto. Ok. No, porque me vas a regañar otra vez. No, yo no regaño a nadie. Bueno, no regañar, sino que fue decir que se murió, ¿listo? No. Nada de eso. Hoy no va a haber ese tipo de prácticas, ya no. Ya me di cuenta que hay que moderar mi tipo de ejemplos que doy, porque nos ponemos intensos. Entonces, Pues también la gente que médico, enfermera, pues como que claro. El objetivo de esta clase es comprender qué es un evangelio, cómo leerlo y por qué sus diferencias no destruyen la fe, sino que nos enriquecen el testimonio sobre Cristo. ¿Alguien me puede decir qué es un evangelio? Anunciar el evangelio es predicar al mundo la palabra de Dios. Predicar al mundo palabra de Dios, Sí. las buenas nuevas. Arlet, ¿qué es el evangelio? No, lo que no te acuerdes, no pasa nada. Lo que has aprendido en el catecismo. La palabra de Dios es la buena nueva. ¿Ok? ¿Alguien más? Pásenle, bienvenidos. Tomen sus asientos, sus sillas, su café, su té. Ya, sí hay. Sí, pase. Café, té, agua. Ahí papel y pluma también si quiere apuntar o dibujar, ¿eh? ¿Sí le va a apuntar? Si quiere, sí. Pura memoria. Como usted prefiera. Eso. Para acá la verdad. Claro, para que chache la ardillita. Ahora tenemos visita. Bienvenida. Qué bueno que va llegando. A ver,
Hermana Ida, ¿qué es el Evangelio? De una vez, aprovechando que viene el día. Son buenas nuevas. Buenas nuevas, otra vez. Alguien dice más, alguien dice menos. Tenemos predicar al mundo. Tenemos la palabra de Dios y tenemos buenas nuevas. ¿Qué más? El camino a la salvación. El camino a la salvación, ok. Hay muchas ideas de qué es el Evangelio. Vamos lo primero. En la clase 1 vimos que era la Biblia. ¿Alguien se acuerda qué era el significado de la Biblia? O mejor dicho, ¿cómo podríamos describir la Biblia? Yo sé que Tere... Historia, ¿no? ¿Perdón? Historia, ¿no? Historia. Tere, tú tenías una definición porque tú la apuntaste más completa, ¿no? Una definición de qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Habíamos dicho que era la palabra de Dios transmitida de generación en generación, que era histórica y que es un libro inspirado por Dios, escrito por Dios. Excelente. Bien, eso es la Biblia. La definición más completa. Gracias, Tere. Tenemos en la clase Dios vimos que une toda la Biblia. ¿Alguien se acuerda qué es lo que une toda la Biblia? El mismo mensaje. Éjole, Cristo. Eso, el mismo mensaje de Cristo. Toda la Biblia nos une el mensaje de Cristo. La tercera clase vimos la siguiente pregunta. ¿Por qué existen las traducciones? A los que no vinieron no se las pido, pero a los que vinieron, ¿por qué existen las traducciones? Para comunicarnos. Para comunicarnos. ¿Pero alguien se acuerda por qué y cómo llegaron todas estas traducciones y cómo llegaron a nosotros? Pues también era para llevar el mensaje a otras culturas, a otros países, a otras lenguas, a otras... Entonces va pasando, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo por la cuestión europea cómo llegó el cristianismo, por ejemplo, nosotros a Latinoamérica. Nosotros no vamos a ver a profundidad todavía en esta clase, quizá en el bloque 4 o 5, a los que sigan asistiendo, lo vamos a ver, cómo se separa el ortodoxismo del catolicismo, y así empieza el movimiento, que es por donde vienen los arminios, los rusos, etcétera, que tienen otro tipo de cristianismo, el cristianismo católico, y después el protestantismo y el evangélico, ¿va? Que aunque a veces se confunde con que todos los evangélicos son protestantes, no es una realidad. Hay una pequeña separación ahí que tiene que ver con tiempos, ¿ok? Pero no vamos a profundizar en eso el día de hoy. Y la clase 4 nos responde, vamos a, mejor dicho, a comprender qué es el Evangelio. El Evangelio tal cual, la traducción del griego al castellano son buenas nuevas, es cierto. Pero ¿qué es la buena nueva? El otro día fui a un taller, a un curso y nos decían, ¿qué es el Evangelio? Y todos contestamos, las buenas nuevas. Y de salvación. Me dejas igual, ¿qué es el Evangelio? Y nadie supo qué contestar, ¿no? Entonces nos dice, Cristo. Y yo me dije, pues me dejas igual, ¿no? Yo entiendo porque yo he leído la Biblia, pero si yo le digo eso a alguien que no lee la Escritura, ¿qué va a entender? Si yo le digo Cristo a alguien que no sabe nada del cristianismo, a un agnóstico, a un ateo, a un mormón, a un testigo de Jehová, ¿qué van a escuchar ellos? No va a comprender. Te va a decir, no me llamo así. Ándele. Claro. Para unos es profeta, para otros solamente fue un hombre sabio. Entonces, son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son de cómo estar bien con Dios, seguir nuestro pacto con Dios, que es como un contrato, lo veíamos en la primera clase, y el cómo tener una vida a pesar de la muerte, o mejor dicho, la vida eterna. Esas son las buenas nuevas. La paga del pecado es muerte, por lo tanto todos hemos pecado, por lo tanto por eso todos morimos. He ahí la razón por la que Cristo resucitó, no tuvo pecado, fue libre de pecado, por nosotros se hizo pecado, y esa es la única razón por la que para nosotros como cristianos el Evangelio tiene sentido. Fue el único que no ha muerto, murió 3 días, resucitó, tomó las puertas, las llaves del Hades, lo que nosotros conocemos como el infierno en castellano. El Hades es griego, como lo vimos en la película de Hércules, en la caricatura. ¿Alguien se acuerda de esa película? Y pues salía el monito volando, no, bueno, sea solito. Entonces teníamos el Hades, como las llaves del Hades, del infierno, y ahora Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Ya estaba predicho desde el principio, porque por eso tenemos la Biblia.
La Biblia nos está hablando desde el Génesis que Cristo iba a venir y que Cristo existe. Desde el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios o la palabra, para aquellos que no les gustó mucho. Entonces, vamos a lo primero. Ok. ¿Quiénes hicieron su tarea? Bien, hermana Aida. ¿Tú también, mamá? Yo leí, pero de primo, que tenía otras cosas. Eran cosas diferentes. Sí, pero sí leí algo. Con la lectura me voy dando por servido, hermano. Hermana Aida, cuéntenos. Yo digo, no lo plasmé en una hoja. Ok. Si es que lo querías plasmar. No. Yo nada más para que nos comparta qué aprendió. Bueno, lo que leímos primero, el Evangelio de Mateo, con Mateo, Marcos y Lucas. Y si nos vamos a la lectura, Jesús enseña por medio de parábolas. ¿Sí? Entonces, bueno, de repente me quise ir ahí a entender un poquito de las parábolas, pero dije, no, yo creo que la clase tiene un sentido que por qué nos puso a leer estos evangelios y todos se relacionan con la manera en que Jesús enseñaba, ¿sí? Entonces, no sé si quise a lo mejor meterme a ver cómo pensaba. Lo que le dé curiosidad, ¿eh? La clase es más enriquecedora conforme a cada uno de ustedes Pero mira, les da curiosidad. ¿qué es lo que yo me enfoqué? Échale. Más que nada era la manera en que Jesús enseñaba, ¿sí? Jesús enseñaba por medio de parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Eran historias que enseñaban una verdad, ¿sí? Y eran utilizadas de la manera cotidiana, que la gente de ese tiempo era lo que se dedicaba, era lo que conocía. Entonces, por medio de sus vivencias, era como Jesús les enseñaba a ellos sobre el reino de los cielos. Eso es Ahora, ¿qué es lo que me enseña a mí, no? Hay una parte donde dice que él enseñaba por medio de parábolas y decía que para que unos entendieran y otros no entendieran. Eso me llamó la atención porque dije, si el Señor viene a llamar a los perdidos, porque no quiere enseñarle a otros, ¿sí? Pero, bueno, yo analizando eso, digo, es que es de una manera, el Señor nos habla a ver la palabra de Dios, a leer su palabra de una manera, quiero expresarlo así, de una manera espiritual, de una manera de lo que te está hablando el Espíritu de Dios a ti. Entonces dice, ok, para todos la enseñanza era la misma, ¿sí? Pero cada quien, hay unos que entendían y por qué te enseña esto, hay otros que no entendían. Pero creo más que nada es la manera que nosotros vamos a escuchar o cuando vamos a leer la palabra de Dios, con qué actitud vas tú a leer la palabra de Dios. Si tú quieres ir a la Escritura buscando que Dios te hable a ti, o solamente la leíste como una historia y pues te dijo o no te dijo nada, ¿verdad? Pero cuando tú vas a buscar algo en esa palabra, el Espíritu de Dios te va a hablar. Y cuando tú te empiezas a relacionar, caray, es cierto, yo soy de esta manera, ¿no? Cuando estaba leyendo la parábola del sembrador, yo me hice esta pregunta: ¿cuál de esas tierras subió? Porque dicen que una cayó entre las piedras, que cayó en el camino, llegaron los pájaros, se la llevaron, dije, no subí esa. Dice que otra cayó entre piedras y como tenía poca profundidad, pues vinieron las cosas acá y rápido las creció y cosas se de la quemó. vida y se apagó. Y yo dije, tampoco soy esa. Y luego otra cayó entre los espinos, que las preocupaciones de la vida y te apartaron de la palabra de Dios. Y dije, tampoco soy esa. Pero la última dice que cayó en buena tierra. Y esa me hizo pensar. Porque dice ahí al final que produjo al 100 por 1. 30, 60, 100. O sea, no me puedo comparar a que digo, 60 y 100. es que si yo me comparo con esa tierra, dice su palabra ahí que produjo al 100 por 1 y yo me quedé pensando, ¿qué he producido yo como hija de Dios?
Con frutos. ¿Cuáles son mis frutos? Y siempre yo me fui al lado de que otras personas conozcan a Cristo por medio de mi vida, ¿sí? A esa fue, no, yo sé que el fruto del Espíritu o el fruto que uno debe de dar no es solamente eso, pero yo me enfoqué o me fui, o sea, me llegó a esa parte, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, sí me confronta porque digo, Señor, como que estoy en esta tierra, como que estoy y no estoy cumpliendo como dice, o soy una tierra que no es tan fértil, que a lo mejor sí da fruto, pero no es tan buena como debiera, pero bueno. Y esto es apenas el inicio, porque ya que veamos la parábola de los dones, ahí es el confrontamiento, ¿no? Porque justamente es la tierra y puede dar fruto, pero uno a uno, o el mismo que me dio y ahí me quedé. Pero no vamos a adentrarnos ahorita a ese tema es en las siguientes clases. Yo de hecho yo no entendí esa parábola, porque, o sea, se supone que un sembrador estaba sembrando y luego su labor principal era sembrar y luego por error cayeron al camino, a las piedras y a la tierra. Cosa que el sembrador no tenía ni conciencia y tampoco tenía la intención. ¡Excelente! Entonces, ¿qué representa? ¡Qué manera de pensarlo tan interesante! A ver, mamá. Yo también pensé no en que yo era la tierra, sino el sembrador. Y a veces uno se siente desconsolado cuando está uno propagando el evangelio y unos, pero para nada, y se siente. Yo tengo una idea. Entonces, puede ser. Ahí se refiere a puede ser uno, sembrador, a los hijos. Porque También tiene que ver. Sí. así me vista parece que es la semilla, pero después La como que semilla no es entiendo uno. porque no tienes, o sea, tú no tienes la intención o el control de caer en la tierra. Entonces, Ahí les va. Vamos a aterrizar esto porque es la tarea, ¿no? Es una excelente forma de ver las cosas y tiene demasiado sentido. El hermano dice, es para la familia, ¿no? Lo cual también tiene muchísimo sentido. En esta parábola el texto se explica a sí mismo y es lo que el hermano nos dijo, ¿no? Pues la primera semilla cae a una tierra dura, donde están las piedras, no, cae en el camino. ¿Cómo son los caminos, hermano? Usted que se dedica al tema de obra y producción, ¿cómo es un camino? ¿Cómo se hace un camino? No, primero lo trazan. Se traza, Primero está todo, se limpia, se limpia, se traza, se planea, se aplana. se aplana. O sea, Y cuando nosotros aplanamos algo y aventamos una semilla, la semilla puede penetrar. no, ¿Qué significa? Que está duro. Llega otra cosa, llega cualquier cosa y se la lleva. Yo ahorita le comparto a Arlet sobre mi vida, pero llega, no sé, Jairo y vámonos, mi amor. Llega una Y vez. se le olvidó y que todo, la come. ¿no? No hagas caso. Así de fácil, esa es la primera. La semilla vamos a tomarla desde la perspectiva que yo aprendo, la semilla es el mensaje. ¿Sí? Tú llevas el mensaje, tú llevas la semilla. O, ¿quién da la semilla acá? En este caso en la Biblia, el sembrador era el mismo Cristo. Él llevaba el mensaje. ¿Sí? Ese es el meollo. Porque si pensamos que entonces el Señor se equivocó, ¿qué? No, no es cierto. Es el corazón de cada uno, cómo nos encontramos, qué en tierra, y que desde nosotros podamos visualizar, ser sensibles. Tenemos al sembrador. En lo duro. Tenemos al sembrador. Tenemos la semilla. Tenemos las tierras. Las tierras se va a separar, entonces ya vimos. La primera está dura. Cualquier cosa no va a entrar. ¿Va? La segunda nos está hablando que cae entre las piedras. Entre las piedras podemos ver que tiene oxigenación. ¿Quiénes hicieron el frijolito en el vasito cuando eran niños en la escuelita? Todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces ponían el frijolito en el algodón, era suavecito. Yo lo hice en la tierra. Hermano. Entonces, si ese frijolito lo hubiéramos tirado a una tierra con piedras, puede que crezca. Pero entonces viene el sol y quema la raíz. Acuérdense que en un arbolito
La raíz es lo principal para que dé el brote, para que dé las plantitas y luego se vuelva, no sé, vamos a poner que esto se vuelva un brote, ¿no? Una disculpa ahí por mis grabados. Entonces, la raíz es importante, pero si la raíz le da el sol, se quema y se muere, se seca y no hay nada que pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se seca. Tuviste el primer problema. Si yo me emociono, crecí en el evangelio, crecí en el mensaje, me emociono, estoy feliz, pero uy, me quedé sin chamba. Y luego Dios, ¿no que me querías? Luego Dios, ¿no que ya estábamos chidos? Luego Dios, ¿no que no, ya no puedo creer en ti? Ese soy yo, me quedé sin trabajo, pero aún así no reniego. Ah, eso es lo bueno. Entonces el mensaje ha penetrado, pero no se quedó en la piedra, porque en la piedra luego viene el no me agradas, tú estás en contra mía, soy primero yo y no tengo chamba, me fue mal en el examen de la escuela, hoy el cliente fulano me debe dinero y mira, ahora me robaron mi negocio, me tratan mal mis papás, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces cuando caes en la piedra, sí, pudo haber penetrado algo, pudo haber llegado a algo, pero de repente salió el sol y te quemó y ahí quedaste. Sí, yo conozco el evangelio, pero ahí muere. Y muere. Se quema la plantita. Los que sepan de plantas, de jardinería, lo van viendo. A mí me gusta el jardín, entonces a mí me gusta hacer plantitas de rosas pregúntenle a mi mamá. Entonces, la que sigue, cae entre espinos. ¿Qué son los espinos? Dice la palabra de Dios que son aquellas preocupaciones, aquellos problemas. La vida cotidiana. Cuando estoy tan enfocado en que tengo que ser, o sea, sí, ya me va bien, ya tengo dinero, ya no te necesito, Dios. Me voy alejando, voy primero por el dinero, voy primero por el negocio, voy primero por el trabajo, voy primero por mi familia, la novia, el novio, ¿no? Y todo eso que puedes llegar a poner antes que Dios. Todo lo que es la vida cotidiana, la misma esposa, los mismos hijos, los padres, ¿no? Y todo eso te empieza a ahorcar. Porque, ¿qué le dijo el Señor a Marta? Marta, afanosa. Yo creo que cuando habla eso de los espinos, aquella cuando en la vida de repente, no sé si les ha tocado que hay personas que viven un problema bien grave. No sé, perdieron un ser querido de una manera trágica, se unieron en bancarrota, una cosa fuerte, ¿no? Y de repente dicen, pues esta no te dio, no que si yo te seguía, tú me ibas, todo me iba a ir bien. Pero es entre acá, ¿no? En las piedras. Las piedras, dice que cuando no tienen mucha profundidad. ¿Qué quiere decir? Que tu fe es así como por encimita, como que sí, como que no. Pero lo mismo, ¿no? O sea, porque puede pasarte una muerte de un familiar o lo que sea, y entonces te das cuenta que realmente no estás sí, tan pero profundo. en esa parte hay como cosas en la vida que de repente no nada más las preocupaciones, porque incluso puede haber cosas aquellas que te gusten, que aquello que disfrutes más y que digas, ay, este placer, y te va alejando. ¿Por qué? Los amigos, no sé, ese tipo de cosas, que no estás viviendo un problema grave, sino que las cosas de la vida, pero más que nada en lo que te gustaba hacer antes, todo eso. Y dice, como no tienes profundidad en tu fe, en tu raíz, pues cualquier te jala y te saca y te vas y te olvidas, te quemas y te olvidas. Lo desanima. Pero más que nada eso, cuando habla de los espinos, es cuando vienen cosas que tú estás ahí, que has recibido la palabra de Dios, pero que viene de repente ese problema grave y dices, no quiero saber más de Dios, estoy enojada con Dios porque Dios no hizo o permitió que esto me pasara. ¿Puedo leer? Por favor. Ahí va. Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Es una explicación de Jesús, ¿eh? Cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto con él. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y es grave. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Buena tierra. Entonces, afanes, deseos, necesidades, distracciones. Todo eso es los espinos, porque creces, vas creciendo. Entonces, si se dan cuenta, hay una madurez. El que escucha pero pasa el problema, el que escucha y sigue avanzando y tal, pero de repente cualquier cosa lo distrae del afán de la vida, y el de buena tierra. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos, para entender qué tipo de cristianos somos, ¿no? Soy la buena tierra, soy el que sale en espinos, soy el de las piedras, soy el... ¿qué dice ahí? Tierra dura. Tierra dura, el del camino, ¿no? Donde vino el engañador. Y ahí viene el tema interesante. Bienvenido, brother. Ahora, podríamos decir que podemos tener nosotros Bienvenida también. todo ese tipo de tierra Excelente. Todos podríamos pasar por situaciones así. Y aquí viene lo interesante. Yo hago una metáfora que el hermano me podría corregir, que cuando eres buena tierra, ahora sí que como la naturaleza hacemos el ciclo completo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un arbolito tira su semillita? Siembra otro. Si cae otro, siembra otro. Entonces esto es un ciclo donde yo puedo ser, yo doy el mensaje, recibo el mensaje y puedo pasar por cualquiera de esas tierras hasta convertirme en un sembrador. ¿No? Todo el ciclo completito. ¿Tere, vamos bien? ¿Se entendió mejor? Va. Entonces, todo esto lo podemos ver siempre porque todos estos somos nosotros. A veces podemos ser esa tierra dura. A veces cuando nos vamos separando poco a poco de Dios, cuando dejamos de tener nuestro tiempo con Dios, dejando de orar, dejando de leer la palabra, la escritura, dejando de congregarnos, dejando de hacer la voluntad de Dios, nos empezamos a poner duros, ¿sí? Y volvemos a pasar por el ciclo, y a veces empezamos ay, sí, ya me voy a meter al templo porque ya me fue mal. Yo tenía un conocido que esta persona acá que tenía un problema grave, iba al templo. Cada que no había problemas, se olvidaba de todo, ¿no? Él llegaba y, no, que esto, que el otro, ya saben, con el vocabulario florido. Pero de repente, se cayó la prima. Ay, señores, por favor, oren por mi prima, que está malita, que esto, que el otro. Sí, 1 semana, 2 semanas. Ya salió. Adiós. ¿No? Y muchas veces podemos ser eso, ¿no? Cualquier cosa, nos vamos. Y luego, claro, ya me empezó a ir bien en la escuela, ya me empezó a ir bien en el deporte, ya soy seleccionado, ya algo digo, no te necesito, Dios, yo necesito de ti, yo puedo solo. Ya me va bien el trabajo, ya no te necesito, Dios, yo puedo solo. El dinero ya me viene solo. No hay nada que pueda hacer por mí. De mi manera, fíjate que lo batalló de una manera, De esa hermanita, de ese. desconfiando en todas. Suele pasar. Pero siento que cuando a veces estoy más alejado de Dios, me es más difícil sobrellevar los problemas. Y cuando vienen problemas demasiado fuertes, es como que pan comido, porque yo lo veo de esa manera, pero otra gente lo ve así como que está grave el problema. Cuando yo no puedo con algo, le digo, Señor, yo me encargo de lo que sea posible y tú haces lo imposible y hazte bolas, porque yo no puedo. Es que hazte bolas, yo no puedo. Es bien interesante lo que nos comenta, porque justo hace este mes, si no me equivoco, hermano, vimos en los varones el muro de Jericó. Cuando se cae el muro de Jericó, bueno, el Señor tira el muro de Jericó,
Y muchas veces nosotros estamos en la batalla de Jericó, que es grande, por decirlo así, un problema grande. Sí, el Señor nos salva, pasa y adelante. Pero llega después el próximo poblado que no es tan grande, ¿cómo se llamaba? Ai. Y llega el próximo poblado de Ai y yo también puedo, ¿no? ¿Y cuál puedo? Pues mi orgullo, mi tal, y ahí cae, en los chiquitos problemas. Los grandes, sí, Señor, lo que tú quieras, Padre, yo aquí, pero ya me porté mal al día siguiente y yo ahora me arreglo como puedo. O sea, en las cosas más pequeñas es donde normalmente fallamos. En las grandes el Señor nos permite, pero de todas maneras es justo lo que está diciendo, y es muy interesante. Por un lado, usted sabe que sus problemas, el Señor los cuida, los lleva a cabo, ¿no? Los grandes. Y por ese lado usted puede decir, pues dura no soy, quizá dura soy más con los afanes, quizás estoy aquí en los afanes porque a veces no le creo, y a veces yo le digo, no, yo me encargo. ¿Me explico? Y probablemente estamos aquí peleando contra los espinos, pero siempre por eso se hablan en estas parábolas, en estas analogías, en estos proverbios, en estas metáforas. Eso es lo que significa una parábola. Básicamente el libro de Proverbios son puras parábolas. Te da la paradoja: bueno, malo, sabio, necio, rico, pobre. Y estamos constantemente en estas ideas, ¿sí? Aquí viene la parte más interesante, y me da gusto que hayamos puesto atención justamente en estas parábolas, porque es muy interesante verlo. Y en el contexto, ¿a quién le hablaba Jesús cuando estaba diciendo esto? A todos, al público en general. Estaban los 12, luego probablemente los 72, si no me equivoco de tiempo, y luego estaba toda la multitud, porque unos podían entender y otros no. Y entonces podemos ver, la Escritura nos deja a nosotros una tensión que es un misterio para nosotros descifrar. ¿Dios permite que haya malos? Sí. ¿Dios hizo lo malo? No. Entonces desde ahí empezamos con la tensión. ¿Quiénes entienden? Podemos nosotros suponer que entienden el que busca realmente estar con Dios, el que quiere, el que tiene humildad, el que tiene disposición, ¿sí? El que quiere estar ahí. Pero también podemos suponer que Dios permite a través del Espíritu que les habla a personas particulares, como esta forma de decir escogidos y elegidos, y escogidos y... ahí se me fue la otra palabra. Perdonen los medicamentos. Llamados y escogidos, ¿no? Es que también Dios a los enfermos, para poder ahí ver la grandeza y los cambios. Aquí todavía no, pero sí, porque lo vimos con el paralítico, brother. Dice un poquito más arriba, en Mateo 13:10, el propósito de las parábolas. Ajá. ¿Verdad? Porque suele suceder esto, que de repente Jesús daba una parábola y se quedaban altos, no entendían. Y Jesús los agarra a los discípulos aparte y se los explica. Y yo creo que si ellos no entendían, mucho menos la gente que estaba ahí, pero había un propósito más determinado. Y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas con parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyen, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que aquí dice que de manera que se cumple lo dicho por el profeta Isaías, ¿verdad? Y en el verso 16 sigue diciendo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oís lo que no oís y no lo vieron. Ahora, aquí la pregunta que sigue, yo supongo que tienen es como, ¿y por qué a algunos les permite entender y a otros no? Yo considero, desde mi forma personal de entender la Escritura, ahora sí que de manera
extraoficial, vamos a llamarle así, empírica. Yo entiendo que cuando uno quiere tener el corazón duro, no quiere buscar a Dios, es al que menos entiende. Por ejemplo, los fariseos no entendían, y eso que eran grandes estudiosos, pero no entendían porque realmente su corazón estaba en Dios. Podemos verlo también en Egipto con el faraón, endureció su corazón. No, pues te permito que seas tan duro como quieras, que hagas lo que tú quieras. Si no me vas a hacer caso y librar a mi gente, vamos a ir una por una, a ver hasta ahora, a la hora que tú quieras. No quisiste, pues adiós. Tiene que ver mucho sobre la Humildad y disposición de servir a Dios. del corazón. Eso es lo que yo considero de manera extraoficial o empíricamente. Yo en mi persona sí también lo veo así, porque cuando yo antes no conocía sobre la palabra, pues leía por leer, pero yo decía, no le entendía nada. Y cuando está dispuesto el corazón de una manera que Dios está así como que que quiero entregar y comenzar más allá, empieza a entender hasta las cosas así, esta cosa y ya la entendí bien. En la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios nos revela su palabra. Y podemos nosotros leer un pasaje y el hermano otro pasaje igual, y Dios le va a tocar su corazón a usted y a él de una manera distinta, de acuerdo a la necesidad. A veces me sorprende, o nos sorprende muchas de las veces que el pastor dé su mensaje y que nosotros en mi situación le pueda yo entender, porque Dios me está hablando, y Dios me está revelando lo que yo necesito. Y el otro hermano, allá muy distante, se puede decir, de mi situación, a él también le va a estar hablando. Posiblemente de una manera diferente, pero el Espíritu Santo es el que revela mi necesidad. Entonces, yo creo que Dios siempre se va a revelar en la palabra de Dios de acuerdo a mi necesidad que yo tengo. No a veces al mensaje que a veces se está dando, sino Dios hace que te hables o habla a través de su palabra para que yo pueda entenderlo. Sí, estoy de acuerdo ahí porque pueden interpretarlo a lo mejor dependiendo de la necesidad de la persona en el momento de la situación que tiene en su vida. Pero también yo lo que dice que hay que, a pesar de estar así, si está en su corazón, no entra nada. Nada. De hablar de eso. Adelante, échele. Cuando Jesús enseña las parábolas, dice que le habló a una gran multitud, pero si ustedes revisan la palabra de Dios, dice que también estaban los fariseos ahí, la gente que conocía la ley, ¿sí? Los conocedores de la ley también estaban, y dice, ellos, hablan en su palabra donde dice que ellos estaban ahí para acecharlo, para saber qué era lo que enseñaban, o sea, a ver, vamos a ver qué nos va a enseñar ¿no? Entonces, él les habla a la multitud, pero no solamente a los discípulos, sino a gente, a toda la gente. Todo lo que pueda escuchar. Pero aquí es lo que Está viene. en todas las tierras. Cuando empezamos la clase, y les hablaba lo que yo aprendí o lo que a mí me llamó la atención cuando leí estas lecturas que nos dejó de tarea, que me llamó la atención los tipos de tierra. A Pati dice, yo me relacioné con que yo soy el sembrador, ¿verdad? Porque a veces, porque a veces estamos sembrando, O sea, como decía allí. exactamente, a esto voy, que la palabra de Dios nos va a hablar lo que en este momento a nuestro corazón, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero lo que comentaban con el faraón y esta gente, la dureza de su corazón, la soberbia de decir, no hay nada que voy a aprender yo, y parece que no, pero en el pueblo de Dios también lo somos así, somos tan soberbios que ¿a qué vengo yo a esta clase si no tengo 40 años conociendo la Biblia? ¿Sí me explico? Entonces, a
veces pensamos que aquí nos va a enseñar algo. No, o sea, toda la vida podemos aprender de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios va a ser el que te hable cuando permites que Él entre en tu vida, que Él actúe en tu vida, y Él es el que te va a decir, mira, te hace falta aprender esto, te hace falta entender esto, o parece que esto no lo has entendido, pero como aquellos hombres no tenían el Espíritu de Dios, pues ¿cómo van a entender? No entienden, ¿no? Tere, Yo con esa premisa también como que me causa un poco de ruido, porque pienso, ok, entonces Dios nos habla a todos, o sea, tú dices una cosa, ahí tú lo extrapolas a tu problema, a tu otro problema y así, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es, por así decirlo, subjetiva, podríamos decir, aparte de eso, ¿no? no. Entonces- Desde ahí te pongo el no es subjetiva. Ah, ok, no es subjetiva, No. nada más lo extrapolas. Pero se me hace curioso. Cuando nosotros- hacemos malas interpretaciones podemos extrapolar. Sin embargo, creo que ya se no va tu pregunta, pero termínala, Ajá, por justo. favor. El cómo diferenciar o cómo saber si está siendo humilde, precisamente. Porque estoy segura que, no sé, los que hicieron las cruzadas estaban seguros de que estaban leyendo la Biblia bien. Entonces, por eso... Acuérdate que aquí hay una diferencia y me encanta que hayas traído el tema de las cruzadas. El tema de las cruzadas no necesariamente fueron cristianas. Ellos seguían una religión usando el nombre de Dios en vano. Es muy fácil para mí dejarte llegar y yo decirte a ti, oye hermana, Dios me habló y me dice que me des tu herencia. Ay, pero a mí no me dijo, pero a mí sí. Pero a mí sí, así que échame tu herencia. No, es que a mí no me dijo, es que estás mal con el espíritu. Y yo te puedo usar el nombre de Dios en vano y te puedo mentir y engañar. Entonces muchas veces nos engañamos nosotros mismos. Muchas veces somos esa tierra dura que utilizamos como los fariseos y los escribas las escrituras para hacer de nosotros lo que queramos. Por ejemplo, yo en mis tiempos de ateo, agnóstico, yo les decía a mis estudiantes, ustedes aborten, está bien abortar. La Biblia te dice que es mejor un abortivo a que salga un malandro por ahí, ¿no? Dice que aborten la misión. No, aborten. Imagínense lo que yo daba de clase, ¿no? En la universidad. Entonces, y yo les decía, no, porque pues ¿para qué traes un malandrino a la tierra? Mejor aborta, la misma escritura te da permiso. O sea, en ese momento yo estoy usando las escrituras de una muy mala manera para decirte algo que no es el contexto, ¿sí? Ahí es donde tenemos el error. Porque la interpretación no tiene que ver con la interpretación. Muchas veces interpretamos mal la Biblia porque nos conviene, ¿sí? Veías tú lo mismo. El Señor me está dando a mí que yo haga lo que yo quiera. No, mira, que haga lo mismo que quién. ¿O que Judas o que... A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿No? Sí, justo. Y a eso voy como mi pregunta es, ¿cómo saber que no te estás dejando llevar por lo que tú crees y lo que crees que Dios está Excelente diciendo? pregunta. Brother, a ver, échele, Bueno, échele. Yo creo que es sencillo porque la palabra de Dios siempre va a traer bendición a lo que Él quiere que hagamos, ¿no? A lo que Él quiere que confiemos. Si Él me dice lo que estoy haciendo está mal, yo tengo que analizarlo a través de la palabra de Dios. Y si lo que yo estoy haciendo no está haciendo de bendición, primero para mi vida y para los que están a mi alrededor, lo tengo que dejar. Porque eso me está estorbando porque la palabra de Dios es, como dice la palabra, es viva y eficaz. Si es viva y eficaz al que va a obedecerla, pues es vida y no muerte. Va a traer gozo, va a traer armonía, va a traer digamos, buenos frutos en mi vida, ¿verdad? Esa es la armonía que Dios quiere que nosotros podamos entenderle. Pero si hay cosas que yo de repente, la palabra no me dice esto, y yo veo que no trae bendición en mi vida, entonces, a ver, ¿por qué razón yo pienso que me está diciendo de esta manera, ¿verdad? Porque puede ser a veces lo contrario, ¿verdad? Dios me habla y yo tengo que obedecer, y el resultado debe ser para bendición de los demás. Si no, Dios no está hablando. Yo creo que también tenemos que entender esa parte de ser redarguidos, ¿sí? ¿Sí? Porque ¿cómo es que somos redarguidos? ¿O qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos está hablando a nosotros, es ese sentimiento de ser confrontados,
ser cada una de las necesidades que hay en tu vida, yo creo que las vas a ver, lo vas a sentir. Esa parte donde tú puedes, no quiero decir esa vocecita que está hablando. El angelito y el diablito. No, pero o sea, bueno, yo lo veo así, lo digo, estoy leyendo la palabra de Dios y de repente veo una parte donde está hablando de algo malo que yo hice y me empieza a doler, me empieza a pesar, ¿no? Yo estoy haciendo lo mismo. Hice lo mismo. Entonces, yo siento que ahí es donde la palabra de Dios me está hablando. Yo te voy a decir la forma en que yo, mira, parte del método, la metodología o el método corazón es justamente eso, para entender cuál es el contexto, porque si no muchas veces lo vamos a entender mal. ¿A quién le habla? ¿Cómo le habla? ¿Por qué le habla? ¿Cuáles son las palabras que se repiten en la observación? ¿No? Y de ahí vamos haciendo como todo el proceso. Si tú lo vas haciendo así, es viéndolo de una manera muy literal, puedes encontrar mejor sentido a las cosas. Pero te lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando tú lees una parábola, vamos hablando de, la historia de la mujer del flujo, ¿no? Entonces llega una mujer del flujo, está Jesús entre una multitud, va al camino a casa a sanar a un chamaco, ¿no? Y entonces la mujer del flujo dice, si yo solamente tocare el borde del manto de Jesús, y se sana, y Jesús se detiene, ¿y quién me tocó? Salió fuerza de mí, bueno, poder, perdón, no fuerza, poder. ¿Quién me tocó? Nadie hizo nada. Hasta que la mujer humildemente dice, fui yo te toqué. Cuando vemos esa historia, nosotros podemos entender quién soy. Soy la multitud que empuja para ver un milagro de Jesús. Quiero ver un milagro, entreténme, no, diviérteme, quiero sorprenderme, no, porque a eso vengo a la iglesia, a ver, no sé, cosas increíbles, que diga, wow, ¿no? Y por otro lado, puedo ser la misma mujer que dice, tengo una necesidad tan grande de ser sano, y yo confío con que solamente tocando tu manto, o sea, no te tengo que agarrar del brazo, no te tengo que tocar, no te tengo que agarrar el pie, no, con un hilo, con algo que toque que sea tuyo. Y entonces yo decir, estaba ahí, yo puedo ser sano, puedo confiar. Y entonces ahí empieza todo lo que empiezan a los hermanos, ¿no? El redarguir. Pero para eso, pues una cosa soy yo el que está empujando para ver, échate otro milagrito. Puedo ser uno de esos, como puedo ser aquel que realmente tiene la necesidad y por favor, yo confío en ti. Yo no vengo a que me hagas show, yo vengo a realmente experimentarte porque creo que tienes el poder, ¿no? Entonces, por favor. En mi escuela tuvimos una materia ética, pero el profesor era muy ateo y el profesor también tenía muchas ideas. Él se leyó la Biblia como 2 o 3 veces y cualquier cosa que dijéramos, es que eso es Dios, no, porque esto, y ya un buen argumento solidísimo como para... Normalmente nos preparamos para atacar la Biblia, si no pregúntale a mi mamá. Y entonces también nos dijo también como usted dice, tenía un vocabulario muy florecido, ¿no? Como que muy mal hablado. Y él decía malamente, yo por pendejos no hablo. Y eso de el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero aparte, como dice la hermana, de que estaba en un pueblo, estaban los fariseos y otro pueblo, hablando hebreo para que también fuera difícil para que los fariseos no pudieran entenderlo. Y aparte en parábola, para que tampoco todos pudieran entenderlo. Por eso decía como que... De que tenga oídos para que oiga. Sí, ciertas cosas súper complicadas para en ese tema, en el hebreo, acordemos el contexto, ¿no? Estamos con los judíos un tiempo conquistados por los grecorromanos, ya habían sido conquistados por babilonios, por asirios, o sea, básicamente por Irán, por Irak y por India. Entonces ya los habían conquistado y ahora llegó los grecorromanos, ¿no? Un superpoderío. Y entendamos que los judíos, cada que dicen escucha, que en hebreo es el Shema, no te dice nada más escucha, te está diciendo escucha y lleva a cabo. Por eso cuando es el que tenga oídos para oír, que oiga, es el que escuche, que lleve a cabo lo que estoy diciendo. Y cuando te habla de las parábolas, entonces te dice,
Es un sembrador para que des 30, 60 o 100. ¿Me explico? Tienes que ser de buena tierra para que de buena tierra seas ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae dentro y fuera de tiempo. ¿No? Eso es lo que nos sorprende, porque la Biblia se va haciendo como un reciclado. Siempre está entrelazada. Nunca hay nada que se pueda sacar de contexto. Siempre va unido. Por eso cuando se dice se contradice, no contradecimos. Hemos entendido mal y por lo tanto estamos diciendo que se contradice. Sino que una cosa puede llegar a ser hasta parámetros. Te puede dar el parámetro 1 con el parámetro 2 que te da por el camino. Por eso todo va a ver con parábolas, con proverbios, con analogías, con metáforas, porque tampoco es fácil de entender. Queremos entender muchas veces lo que queramos entender, ¿sí? Y otras veces son las realidades. Ser cristiano no es tratar de ser una buena persona. Ser cristiano es hacer lo que Cristo hizo, seguir los pasos de Cristo. Y muchas veces creemos que ser cristiano simplemente, pues ya, pertenezco a, no sé, yo soy cristiano, católico, apostólico y me congrego con los jesuitas. No, pues yo soy franciscano, agustino, dominico. No, pues yo soy bautista y aquel presbiteriano y pentecostal. Entonces, ser cristiano es seguir los pasos de Cristo. Y por eso estamos leyendo los evangelios, porque los evangelios nos están tratando justamente de una historia. ¿Mande? Un minuto para la cita. Vamos a ponerle pausa. Vayan a tomar galletitas, café, gracias. Y tienen 5 minutitos y ahí está el baño. Ahora está más cerca. Es como un recreo de 5 minutos, brother. Para que tome agüita, cafecito, tecito y no se me duerman. Porque ya veo a Arlet como que está cabeceando. No te creas, Arlet. Tiempo de hidratación. Tiempo de hidratación. Está bien. Entonces nos ¿Un mal ejemplo? ¿Qué más bien? ¿Mande? ¿Un mal ejemplo? No, para nada. Les pedí que me dijeran y al contrario, el buen ejemplo para que vayan todos y coman. Lo que estaba bueno en la plática. Sí. ¿En qué me quedé? Ahorita ya se me fue la onda. Te quedaste que los fariseos, que los dominicos. Dominicos, ya. Los fariseos. No pertenezco a los fariseos. No, cristianos. Y es que como la escritura está escrita en griego, en griego Y arameo, en partes de pedacito, arameo, ajá. y Después en latín. y hay palabras o hay frases que con una palabra es como si te le dieran una frase, ¿verdad? Exactamente. E incluso como que los teólogos dicen como que quiso decir esto, Podríamos entender esto. como que quiso ver esto de Y esta lo manera, interesante es ¿no? de que si vemos el hebreo no es un idioma que se cierra, es un idioma que es continuo. No, o sea, siempre que dice, por ejemplo, escucha, no nada más escucha, lleva a cabo. Y así muchos verbos. Y el griego es más cuadrado, más gramatical, tiene las palabras más específicas. Entonces, vamos viendo hasta la construcción de los evangelios, que es como desde un sentido más analógico, más para filosofar, para pensar, para llevar, o sea, te lleva a pensar. Y el griego te hace piensa pero estructura. Piensa pero estructura. Y eso es lo interesante. También eso es lo que me sorprende muchísimo. Todavía me quedo Primero se aplica para leer esos capítulos de los evangelios. Ajá. La duda que se quede como misterio. No, tiene un propósito. Si encuentras un electrolito cero, te lo encargo. Ahí ya sí. Ya se acaban los 5 minutos, hermano. Ok. Vaya, no, claro. Por favor, despierte, brother, porque luego no me hace buenas preguntas. ¿Hasta ahorita vamos claros todos o alguien le tiene alguna duda extra? Allá atrás no se me quede dormida y la voy a cambiar de lugar. Es que Ay, me olvidó. Échale. No, ¿qué decir? ¿Te quedó claro el tema de cómo interpretar? ¿O quieres saber por qué a algunos les queda alguna idea y otros otra? ¿O por qué se puede malinterpretar? Sí, o sea, es que ese tema sí lo entiendo, pero no sé, creo que es importante la pregunta. Porque creo que no es una guía como
tema no es sentir, jamás se siente. Cuando nosotros empezamos a meter cosas como sentimientos, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y de nuestro corazón vienen todos estos sentimientos. ¿Lo amo o no lo amo? Sí, lo amo. No, podemos meternos en ese tipo de temas. Nosotros no podemos como cristianos dejarnos sentir cosas, porque es donde entonces malinterpretamos. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Si malinterpretamos, entonces nos vamos por otro camino. Nosotros tenemos como cristianos, una vez que entendemos que nuestro Cristo es Rey, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que entregamos nuestra vida a Él y que decimos, va, tú ya moriste por mí, yo te entrego mi vida, entonces a cambio obedezco. La Escritura también dice que la obediencia es la mejor alabanza que le puedes dar a Dios. Entonces tú llevas a cabo la obediencia y a través de la obediencia vas a empezar a ver cómo debes hacer las cosas y no sentir, porque si nos vamos por sentimientos y somos platitas nuevas, pues entramos a una de estas, ¿no? Estoy sintiendo ya sentí bien feo, ya no me gustó. Primero me enamoraste y ahorita me quitaste las alas, ¿no? Me diste alas para volar y mira, ya me las cortaste. Pero eso también es como un concepto más cristiano, conocedor de la palabra, de que ya sé más o menos de qué estás hablando, y también tiene sentido de lo del hermano, de que pues la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tú sientes que tomaste la decisión y es buena, agradable y perfecta, pues en teoría ¿A los ojos de quién? Estuvo bien, ¿no? Entonces fue una buena decisión. Pero también fuera del contexto de no tengo idea de cuál es la voluntad de Dios que se siente bien, agradable, perfecta. No tengo idea de nada de eso. Excelente pregunta. Y por ejemplo, vi una publicación creo que decía, te reto a abrir la Biblia y hacer lo que sea que encuentres en él. Y en todos los comentarios, tengo que matar a mi hijo, tengo que hacer eso. Tengo que hacer la guerra, ¿no? Sacrificar algo. Yo te puedo decir que yo tomé una decisión una vez en mi vida que para mí no fue ni agradable, Ni buena ni perfecta. ni buena, y no creo, y en mi punto de vista tampoco perfecta. ¿Sí? Para mí. Y yo es algo así como que es una decisión que la tomé no por mi sentir, porque me sintiera ¿Te pusieron agüita ya? o porque estuviera Sí, algo bueno, ¿sí? Si hubiera tomado otra decisión, a lo mejor me hubiera sentido yo muy bien, pero la tomé porque la Biblia me dice que eso y no me sentí bien, te lo juro, no me sentí bien. Y es algo con el que no fue ese momento, sino ha sido mucho tiempo el que yo digo, es que me pesaba haber tomado esa decisión. Pero sigo leyendo la palabra de Dios y sigo viendo en su palabra que eso fue lo correcto y que es lo mejor. ¿Por qué? Porque esa decisión que yo tomé ha traído cosas diferentes, buenas a mi vida. Aunque en ese momento yo no las vi, no fueron así y no fue tal vez lo que yo quería hacer, pero sí que es algo que el Señor me mostró a través de su palabra y que esa decisión que Él me enseñó que debía de tomar, sí, ha hecho cosas buenas en mi vida. Ahí te va, te la voy a aterrizar todavía. ¿Qué debo de estudiar? La pregunta de cualquier persona, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo de estudiar? ¿Cuál será la respuesta? No, pues yo me siento que voy a ser abogado, contador, ingeniero, diseñador, cocinero, médico, enfermero, dentista, ¿no? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y ahí la parte interesante, para alguien que no sabe de la Escritura y para alguien que no ha entrado a fundamentos cristianos, obviamente la respuesta es muy incómoda. ¿Cómo sé que me va a ir bien? Porque la verdadera pregunta no es qué es lo que quiere Dios, sino cómo sé que me va a ir bien. Porque si sé qué es lo que Dios quiere, sé que me va a ir bien, según nosotros, ¿no? Nuestra mentalidad muy simple, muy simplista. Pero la realidad es de que Dios tiene una estructura bien clara y la Escritura nos dice en Deuteronomio que estamos hechos para amarle, servirle, honrarle y alabarle solamente a Él. No te dice que te quiere de ingeniero, no te dice que te quiere de médico, no te dice que te quiere de senador, no. Te dice, ámame, sírveme, respétame y alábame solamente a ti. Y de ahí viene entonces el tema. ¿Qué debo estudiar? Algo que no se vuelva un afán, que no sea por deseo,
que no sea nada más por mi necesidad de ser rico, no, pues yo voy a estudiar finanzas porque voy a ser banquero y me voy a robar todo el dinero del mundo, ¿no? No, yo voy a estudiar medicina porque sé que a los médicos les va muy bien y yo quiero dinerito. Entonces la pregunta no sería, por ejemplo, ¿cómo sé? La mejor carrera es la palabra de Dios en el evangelio de todo. Ahí está la respuesta. Sirve, ama, respeta, alaba solo a Dios de todo lo que es. Es que dice su palabra que para gloria mía nos formé y nos hizo. Hermano, Él nos hizo para eso, para no, gloria de Él. pues, Toda creación estamos hechos para gloria de Él. todo perfeccionista, la mayoría se hacen ateo, no tiene nada con Dios. ¿Ves? Pues yo le puedo decir que La de mi caso mayoría. sí pasé por eso. No, la mayoría, no todos, pero la mayoría están alejados. Hoy Es en que- este tiempo estamos alejados. Porque los afanes nos llevan y empezamos a amar el dinero, empezamos a amar la Exactamente. sociedad, Hoy en día empezamos a amar lo material. Exactamente por eso se alejan. Y es verdad. No nomás los profesionistas, hermano. Todos pasamos y cuando sí. También los albañiles. Todos. Bien, bien. Todos, hermano. También sale embarrado. A lo que hablas no está refiriéndote que para que a veces que no vas a buscar lo que sienta el corazón, sino más obedecer, como lo hizo la hermana, es obedecer. Aquí dice esto, mamacita, Y a eso hago. No le guste, es lo mejor. Me cuesta. Porque ahí está lo que es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Porque no nos gusta Dios, pero yo quiero ser financiero para hacerme rico. No vas a estudiar finanzas porque ya vi que tu corazón va a ser para hacerte rico. Y ¿sabes qué? Es más, ni vas a pasar los primeros 3 exámenes en la universidad. Hasta que te humilles. Hasta que dejes de ser soberbio y orgulloso y arrogante porque te crees mucho. Entonces no entras. Y ahí, no que Dios, no que muy acá, no que me ibas a estar bueno. Sí, pero tú no estás haciendo tu parte. En su caso, ustedes creo que la mayoría, unos son, fueron familia, eran algunos católicos, algunos cristianos, unos se hicieron una de cristianos. Pero en mi caso, yo antes era católica. Para mí fue muy pesado como les platiqué, pero referente de que a mí me platicaban que me lo pusieron de esta manera de que cuanto más conociera de la palabra de Dios, me iban a pasar pruebas para ver si realmente, como de alguna manera se me lo hicieron dar a entender de que iba a haber pruebas y que yo me estaba tentando a ver realmente y hiciera aquí en Santa Negra, voy a estar bueno por mamazos y a ver si pasa la prueba. Y yo, en lo particular, pues que venga, porque cuando empezaban a agradecer la palabra a darnos a conocer, era para dar la educación mejor para nuestros hijos. Y luego encontraron la palabra de Dios, y como que una cosa fue otra, nada que ver con los hijos, sino que fue en general, y la estaba sufriendo el tiempo junto conmigo. Y ya cuando empecé a conocer, yo decía, wow, o sea, yo quería poner un montón así todo lo que me informaban sobre ser hermoso, pero también doloroso. Y dije yo, como que está conmigo, pues si viene mi mamá, me dice, hacen y hacen, no pasa nada. Pero gran sorpresa, en mi gran así tope de para que no avanzara, con el esposo. De que no, o sea, se ponía así, de que no quería que yo estudiara la Biblia, que estaba en contra, que me había decidido. Sí, ya. Ya empezó. Se acabó el break, muchachos. Regresen todos a sus lugares. Aquí no vamos a empezar ni. Dice la escritura, todas las cosas les ayudan para bien. Si fue de tropiezo, usted creció. ¿Qué hubo? Y ahora el hermano viene Se acá. dio cuenta que Dios no prueba, ¿verdad? Que Dios no nos prueba. Él no nos pone No cosas nos así tienta. como, no nos tienta para que, para que nosotros caigamos o que nos, sí, o sea, exactamente, perdón, de que para que sea algo tropiezo para mí, sino que al contrario, Él permite que pasen las cosas, permite que pasen, sí, permite, pero no es que Él las quiera poner en nuestra vida para ver qué tanto Incluso para aguantas, caer. ¿no? No. Dice que Avance. Oye, y por ejemplo, en mi profesión, que la gente que
Muy buena pregunta. Mira, no se trata tal cual como tu profesión. Tu profesión tú puedes servir siempre y cuando hagas las cosas correctas. Hagas lo mejor que puedes hacer, hagas todo como si fuera el diseño para Dios. No, la escritura te dice, haz todo lo que hagas de palabra y de hecho, sea como para Dios y no para los hombres, o sea, como para el gran rey. Todo es una perfección increíble, ¿no? Hacer las cosas lo más recto, lo más legal, lo más honesto, derecha posible, para empezar. Porque la estética y el arte no están peleados con Dios tampoco. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios dio dones para que hicieran el arca, ¿no? El templo. Entonces hay arquitectura, hay belleza. Ahora, ¿con qué corazón lo ves tú? Ah, le voy a vender a este hombre, mira, ya vi que pues no tiene mucho, pero sí tiene, entonces le voy a vender el proyecto caro porque ya vi que confía en mí y aparte le voy a meter un 200% más porque pues me lo voy a chamaquear. No lo de idea. Entonces, no, pues... Entonces, la cuestión es esa, ¿cómo sirvo? Pues tú sirves amándole por sobre todas las cosas, respetándolo, y el respeto tiene mucho que ver con cómo actúas tú en lo personal, cómo permites que se actúen las políticas empresariales dentro de tu empresa, las políticas de negociación, o sea, todo esto de cómo operas tu negocio, ¿no? Y sirviéndole en el sentido de, bueno, si estoy haciendo eso, pues también de repente puedo hacer servicio social, puedo hacer servicio para los hermanos, puedo hacer servicio para la congregación, para el templo, y no necesariamente sea todo como, no, para mí. Y, bueno, era amando, sirviendo, respetando y alabando. Que todo lo que hagas tenga ese sello de yo soy cristiana, yo amo a Dios, yo creo en Cristo, yo soy justa. No es un sello de tratamos de ser lo mejor posible. No me puedo llamar perfecta, pero sí soy perfeccionista. Sí sigo haciendo mejor las cosas, sigo aprendiendo, sigo llevando a cabo cosas. Entonces, más que ser como en mi profesión, no es un negocio cristiano, sino quizá una empresaria cristiana. ¿Me explico? Por ahí. ¿Va? Y dejarle al Señor que ayude, te siga ayudando para que el Señor te siga dando ideas. Eso. Porque así es. Que cobre lo justo. Sí, claro. Claro, es claro. muy lejos, 200%. No. La hermana Marcela no hace eso. No hace eso. Bien, vamos. Nos quedamos. Bueno, el cristiano, ya para resumir, antes de irnos al break, el cristiano sigue a Cristo. Eso es lo importante. ¿Va? Sigue las enseñanzas, los mandamientos, hasta las exigencias que el mismo Señor nos dejó. ¿Qué nos dejó el Señor? Básicamente Él cumple la ley, pero nos exige que nosotros también hagamos. No para ser salvos, ojo, la salvación es por gracia, es gratis, pero un cristiano verdadero no sufre el yugo de hacer los mandamientos, no sufre el peso del mandamiento, porque lo hace por amor. Y se las pongo así de fáciles. Cuando ustedes están enamorados de sus parejas, los que tienen pareja actual, o alguna vez estuvieron enamorados de alguna pareja, algún novio o novia, ¿qué hacían? No importa que me tuviera que desvelar, yo le iba a ver. No importa que me costara. Yo me iba hasta Tijuana. Todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo cree, todo lo soporta, ¿no? Entonces, es la misma idea. La mismísima idea. Por amor haces hasta lo imposible. Por eso el cristianismo no estás obligado a la ley, lo haces por deseo. Y es algo que muchas veces no lo entendemos. Queremos entender que eres cristiano, entonces te exijo que lo hagas de esa manera. Pues ¿cómo? Yo no sé qué tanto ames a Dios. Solamente tú y Dios saben su relación uno con el otro. Pero lo que yo sí te puedo decir es de que, oye, un cristiano es esto. Nada más. Pero ese es el amor, entregas. Y el amor cristiano o el amor bíblico te lo dice tanto en dos palabras, en hebreo y en griego. En hebreo es el de ahatpa, que es un amor desinteresado, y ágape, porque en griego tenemos 4 tipos diferentes de amor: ágape, eros, filios, y se me olvidó el cuarto. Disculpen usted. ¿Filia? No, filia ya. Era eros, ya lo dije, ágape ya lo dije, filia, y hay uno más que es el familiar, que no lo recuerdo. Bueno, por favor. Ya lo había escuchado eso, yo, pero a ver, recuérdame eso.
Eros es el amor erótico, nada más te quiero por la pasión, por la sensualidad, por la sexualidad, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos hoy en la televisión con el amor es amor, no, ese Eros es Eros, pero amor no lo sé porque te estoy utilizando, me estoy dando beneficio de ti, ¿sí? Ay, es que nos compartimos y es mutuo. Puede ser que se compartan, pero entonces no hay un respeto verdadero ni por uno mismo, ni por la pareja futura que puede ser la ideal. ¿Me explico? Por eso el Eros no es un amor. Gracias. ¿Cómo otra vez fuerte? Estorge. Eco. Y ese es el amor familiar. Entonces, tenemos el Eros, tenemos la filia, el amor fraternal, que puede llegar a pervertirse, como lo hemos visto ahora, por eso tanto necrofilia, zoofilia, pedofilia, etcétera, 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 etcétera. Filias que se llega a pervertir. Primero es un amor fraternal y después se pervierte. ¿Sí? Después tenemos Storge, si ¿verdad? Lo pronuncié bien, que es un amor familiar que en griego casi no se usaba. Y luego tenemos el ágape, un amor desinteresado donde yo te doy, no me importa que me des tanto. Ese de ahatva y ágape son lo mismo. Y por eso en la escritura en griego, cuando nos habla del amor, nos dice ágape, 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 que en muchas traducciones lo cambian a latín caritas, que es caridad, y lo cambian también como si fuera una acción de dar, pero el ágape es un amor desinteresado, ¿sí? Ahí es donde nosotros entendemos nuestro amor cristiano, que claro, muchas veces por no saber estos conceptos o por quererlo hacer a nuestra conveniencia, nosotros en castellano decimos, te amo mi amor, y pues a ver qué sigue, ¿no? A ver qué me conviene, te amo, pero quiero chocolates, te amo, pero un carro de lujo, te amo, pero medio pollito, ¿no? Entonces, vamos entendiendo las cosas. No, o sea, ahí vamos entendiendo las formas del amor y es lo que tenemos que entender. El amor cristiano es ágape, desinteresado, gracias, porque es mejor. Entonces, vamos a darle. Quiero que abran su Biblia en Juan 4 y ahora sí, quiero que se vayan a la parte de la samaritana. Por favor, ahora sí que recuérdenme cuáles son los versículos que vamos a apuntar. ¿Los que dejaste de tarea? ¿Sí? Es Mateo, Lucas, Juan, ¿de qué? 6 o 8. Juan 6 y 8. Ok, vamos a Juan 4 entonces. Y nada más vamos entonces al tema de la samaritana. Perdón, creí que habíamos visto Juan 4. Pero ya es parte de la clase de hoy. Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y nada más recuerden los versículos de la samaritana. ¿De cuál a cuáles son? Es 1. Dani, ahí hay Biblias para que agarres una. ¿Esto no cuenta? No, agárrate una, que aprendas a usar el libro. Ah, mira, ahí está. Sí, San Juan. San Juan. Y quiero que lean ahorita esa parte de la samaritana, por favor. Tienen 3 minutitos, porque ya se nos acaba el tiempo. Así que échenle 800 palabras por minuto. Juan 4. Juan 4, y nada más la parte de la samaritana, hermano. Del 1 al 25. ¿Y el 1 al qué? Al 25. Ya, gracias. Nada.
¿Hasta el 25? Hasta el 25. Cuando terminen, levanten la mano para saber ya más o menos quiénes van terminando. Va. 3, 4. Hermano, pásame una de esas Biblias, la moradita, para que se la comparta por acá. Termina ahí y ahorita pasas ya con esta. Listo, posible. Eso. Un minutito más, entonces allá atrás ya terminaron. Hermanas Gómez ya terminaron. Ya casi. La de la otra, No, nada más la parte de la samaritana. Hasta el 25, el número 25. Bien. Otra vez, levánteme la mano, quien ya terminó. Los veo a todos. Ok. Casi. No los pinté, pero todos son arte mío. ¿Cómo que es algo tuyo? O sea, nomás pusiste las frases o... Son desarrollos, sí. El hermanito Jairo Gómez me prestó su maquinita para sublimar. Entonces dije, pues, pequeños cuadritos que tengan textos bíblicos para tener el trabajo, para recordar y que sean como las cosas para que alguien te diga, ¿qué traes? Oye, qué bonito cuadro, qué interesante, ¿qué dice? Y entonces viene el texto bíblico y es la apertura como para que puedan compartir, para que exactamente el ganchito. Entonces son diferentes tipos de arte, desde japonés, tenemos acá Van Gogh, tenemos algo más. El de los peces koi. Entonces, sí, por si gustan, eso me ayuda a seguir con el ministerio. Por cierto, hago un pequeño corto. Ya está a la venta mi nuevo libro, La Fe en Tensión. Es un libro que habla sobre cómo entendemos el cristianismo desde una perspectiva. Empieza es más doctrinal, más teológico. Hablamos ya desde Agustín de Hipona, nos vamos yendo cómo se va conformando con el cristianismo, con Lutero, con Calvino, las peleas que hay y discusiones en diferentes tipos de situación y lo que la escritura nos habla de cada tema. Por eso se llama La Fe en Tensión, porque a veces hay cosas que creemos que se contradicen, pero realmente son parámetros. Entonces, pues si gustan, entre 150 pesitos para seguir apoyando el ministerio. Semanal, ¿verdad? Bien, ya terminamos. Vamos con lo primero. ¿Con quién está hablando Jesús? Con una mujer. ¿Qué descubrieron? Aparte de que hablaba con una mujer, ¿qué descubrieron ustedes en lo personal? No, ya me lo sabía. Juan 4 era conocido de toda la vida. No hay nada que me pueda decir ya de la samaritana. La parte que dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y más adelante donde dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Me pareció redundante, pero tiene sentido en lo que No, a ver, cuéntanos más, profundiza. no sé, así como que está como muy principal, ¿no? Como que me imagino que la samaritana se haya dedicado como que, wow, no entendí, pero es mucho muy padre. Ok, ¿qué son los samaritanos? A ver, allá atrás que están muy dispersos. Miriam, ¿qué eran los samaritanos? Era la mezcla entre judíos y gentiles, que eran los que quedaban ahí. ¿Qué tipo de gentiles? Morenos. Los asirios. ¿Cómo los Eran conocían? asirios. Que eran Dani,
Pues es metido que los samaritanos son personas que son muy buena gente con el prójimo, pero con su propia gente son todo lo contrario. Ok, Yo siempre lo he entendido así. ahí nos estamos yendo a la parábola del samaritano que vamos a ver en la próxima clase. Ok. Va, los samaritanos eran una raza de Israel que ya era la conquista de los asirios, Sí. que básicamente es India, toda la parte de India, morenos allá. Bueno, ya, me voy a callar porque ya iba a decir otra cosa que no. Y eran los asirios combinados con las tribus de Israel, conquistadas. Entonces los asirios tenían nada más el Pentateuco o la ley, y es con lo que se quedaron. No siguieron con los profetas, no siguieron con otras ideas, se quedaron solamente con la ley de Moisés, ¿va? Entonces ahí por eso habla Jesús y dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué no saben? Porque viene incompleto. Sí, porque sabes la ley, pero no sabes lo que viene. La ley y los profetas. Faltan los profetas, ¿no? El cumplimiento. ¿Qué más les queda como para descubrir? A ver, Arlet, ¿qué descubriste? No, no me digas eso, es que casi no alcanza a ver yo con lentes. Ah, No me siento ahorita. ¿qué entendiste? Cuéntanos, ¿qué entendiste? Ya cuando ya dice que si lo que ya lo que era es Si Jesús Jesús le decía a la samaritana, si me pides a mí no vuelvas a tener sed. ¿Ok? Interesante. Yo aquí, ¿por qué era relevante preguntarle por su marido? Muy buena pregunta. ¿Por qué era relevante? Sí. Porque está descubriendo la profundidad de tu corazón. Lo que realmente... acuérdate que en esa cultura, samaritano como judío, tú no te podías divorciar. Era contra la ley. Si tú te divorciabas y te casabas otra vez, estabas cometiendo adulterio, lo cual era contra la ley. Te estabas contaminando. Entonces le pregunta a Jesús desde lo más profundo de tu corazón. Lo que obviamente en ese tiempo ella estaba sola tomando agua en un pozo, que normalmente la tradición era en la mañana tomar agua de ahí, pero ella estaba en la tarde, sola. ¿Por qué? Porque ya estaba haciendo la rezagada, la rechazada, la adúltera, la que todo el pueblo ya la conocía y como decían, yo no me junto con esta mujer. ¿Me explico? Y entonces Jesús le dice desde la profundidad, ¿y qué es aquí, no? Y tú ve por tu marido. Ya empezamos con la madre. Ya va a preguntar lo que no quiero que me pregunte. Pues no tengo marido. Has dicho bien. Por lo menos no me mentiste, ¿no? Has dicho bien. Y aquí lo que hace luego después es, le confiesa quién es Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús en ese capítulo, que en esos versículos? ¿Quién confiesa que es? Agua viva, ¿y qué más? ¿El profeta, no? El Mesías. Ahí ya confiesa, yo soy el Mesías. Si yo soy Dios, yo soy el agua viva. Es la primera vez que Jesús confiesa en los evangelios que Él es Dios. ¿Sí me explico? Por eso es lo interesante. ¿Quién sabe lo más íntimo de ti? Solamente Dios. Solamente Dios. Entonces aquí nos está haciendo una aparición, o sea, no es nada de mágico, ni nada de, este tipo nada más estaba queriendo chamaquear y mira, nos quiso exponer. No, al contrario, vemos que la samaritana se convierte en la primera misionera, porque va al pueblo gritando, mire lo que, sabe todo de mí. Ella, así como dijo ella, dijo, vamos a ver qué, ¿no? Sobre lo que están hablando ahí, pero lo importante es que siempre Dios le agrada, que no lo hacen todos, es obedecer. Porque ella lo entendió, me va a dar agua y no va a venir a sacar agua aquí, pues también, mejor que me diga cómo se hace esto, y ya no me están señalando de estar viniendo por el pozo y ya no se me quita la sed. Pero aquí lo importante es de que ella obedeció. Y el obedecer para mí es lo más importante. Ella le dio, sí, claro, se dio, porque también recuerden, entre judíos y samaritanos no se hablaban porque había una guerra, porque ya eran impuros, han pecado en impureza, han dejado de ser lo que Dios mandó que seamos, puros, separados, consagrados. Y esto entonces, ¿cómo lo aterrizamos? Cuando yo me mezclo digo, mira, pues no sé, vamos a pensarlo, soy cristiano, pero me gusta la fiesta, y vámonos con las muchachonas, ¿no? Con las de la vida galante, con las cariñosas, dicen por ahí, ¿no?
Soy cristiano, pero vámonos con las cariñosas. ¿Cómo lo comparas? No, pues yo soy una mezcla de algo que se dice ser cristiano con todo lo demás. Porque ya no soy puro, ya no estoy consagrado, ya no estoy separado, ya no estoy viviendo una santidad, ya estoy dejándome llevar por lo que me conquistó. ¿Y qué me conquistó? En este caso la sexualidad, la sensualidad, las mujeres, la vida galante, la facilidad, el poder, qué sé yo, cuando uno va con las cariñosas, ¿no? Tenías una duda, Jairo, perdón. En aquellos entonces, como de que la samaritana decía que tenía un esposo y haya muerto y es viuda, si se vuelve a casar también lo veía. No, ahí es viudez y ahí es permitido volverse a casar. ¿Sí? Hay solamente una razón por la que el divorcio es permitido en la Escritura y es por el adulterio. ¿Sí? Es la única razón. Aún así, el Señor dice por la dureza de su corazón. Te dice que perdones, pero ahora sí que depende mucho de lo que está sucediendo. Es la única razón por la que tú te puedes divorciar y la única razón por la que también te puedes recasar es por ser viudo. ¿Sí? ¿El tipo de qué? Es que el último no lo escuchó ella y yo tampoco. Pongan atención. No, la del divorcio. ¿Bajo qué circunstancias solamente se puede? Solamente bajo el adulterio. O sea, cuando le Le fue infiel. No lo permite. Jesús dice, por la dureza de su corazón se le permite el divorcio. Por la dureza de su corazón, como lo dice Moisés, se permite el divorcio. Pero por la dureza, eso te permite que no estás obligado a regresar con tu mujer después de que adulteró o con tu marido después de que adulteró. ¿Por qué? Porque el Señor también te dice, si él adultera y vuelves a estar con él, te vuelves adúltero tú también. O sea, te contaminas de lo mismo. O sea que si regresa la mujer a mí, ya después de adulterar. Usted tiene dos sopas, o perdona, o le puede decir, ya no. Y si no entiende la mujer y se va otra vez. Pues, mire hermano, yo ahí he leído en los proverbios, que no es ley, que dice que el perro al vómito, el cerdo al lodo y el necio a su necedad. Entonces, ahora sí que si tropiezo dos veces con la misma piedra... Se cierra la puerta, ya se le dio una oportunidad. Y si no... Pues mire, también la Escritura nos dice perdonar infinidad de veces, con ese 70 veces 7. Sin embargo, también hay que diferenciar ahí la situación, el caso, hacer la justicia conforme la Escritura nos dice. Si no entiende ya de qué momento... No, hermano, pues ya, el divorcio y usted no se vuelva a casar. Porque se siente uno mal. Sí, no, ya llega un punto donde ya muere. Ahí muere y ya no se case. Ya me estaba hablando de idea. No. Lo que pasa, hermano, es que... Bueno, no me caso, pero he visto a otros. Que lo suele pasar. Sobre todo en Estados Unidos es muy normal. No, allá la mujer es muy liberal. No piensan como aquí. Ellos piensan más arriba. Todavía. Hermano Jorge, ¿qué nos quería decir? No, la Escritura nos dice que tenemos que perdonar. Aún en costa de lo que sea. Aún sobre el adulterio, la fornicación, aún a eso. El problema es que siempre trae consecuencias. Muchas de las veces decimos, te perdono, pero... Y si no tiene... Mire, no es su problema de usted, es el problema de la persona. Nosotros como creyentes no vamos a cargar la situación de los demás. Es su situación de nosotros. Yo tengo que estar bien con el Señor, y si el Señor me dice que tengo que hacerlo, perdonar, tengo que hacerlo. Y lo vemos en el libro de Oseas, por Tengo ejemplo. que hacerlo, Oseas 3 veces. Y no solamente eso, también nosotros somos infieles a Dios, y porque cada que pecamos es eso mismo, estamos siendo infieles a nuestro Dios. Y de esa manera no tenemos que ver la actitud de la otra persona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo quiero estar bien con el Señor. Yo no puedo gobernar sobre el corazón o sobre la actitud de otra persona. Lo único que puedo hacer es mostrarle el amor de Dios a través de estas situaciones, que todavía tienen la oportunidad, porque el Señor nos llama
también para perdonar y ser perdonados. Tere. Sí, eso es lo que hace rato decíamos, nos causa conflicto. Claro, pero son parte de las tensiones de una vida Pero cristiana. la palabra de Dios nos dice, perdona. Quiere uno morir. Claro. Tere. También donde dice de que sus discípulos vinieron, ¿por qué la palabra resalta? Sin embargo, ninguno dijo, ¿de qué hablas? ¿Qué hablas con él? Porque era raro de que estuviera Jesús solo con una mujer. Acuérdense que también el contexto importa, ¿no? En aquel tiempo no era fácil mezclarse. De hecho, hasta el día de hoy, en las bodas judías, tú ves a las mujeres por un lado y los hombres por otro. Es una cuestión de ortodoxia. Y acuérdate que Jesús está siguiendo la ley y los profetas. Tenía que ser puro, recto, a un nivel superior. Entonces tenía que dar el ejemplo en todo. Por eso los discípulos se quedaron como, pero no, mira, Jesús ligando, mejor cállate, no digas nada, ¿no? Por decirlo de una manera muy vulgar. Y a sabiendas de que ella es samaritana y ellos judíos. Exactamente. Por eso le dice, tú que estás hablando conmigo que yo soy samaritana. La misma samaritana se lo cuestiona, ¿no? Sí. Yo tengo Échele, hermana. otro punto de vista en cuanto, y parte también lo que compartía ella. Cuando el Señor habla con la samaritana, habla de dónde iban a adorar, si era una de las preguntas. Porque ustedes dicen que aquí, nosotros que en este mundo. Entonces el Señor está hablando y está compartiéndole a ella de una verdadera adoración, no aquella donde es algo religioso, Superficial. ¿sí? Algo donde tengo que ir, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera y así, sino que el Señor le está hablando a la samaritana de esa adoración que la hacemos con nuestra vida, ¿sí? Hace rato ya preguntaba que cómo en su profesión podía servir a Dios. La palabra de Dios dice que fuimos creados para gloria de Él, fuimos creados. Entonces, como hijos de Él, lo que Dios quiere es que nosotros lo honremos. ¿Y cómo honramos a nuestros padres? Pues obviamente la obediencia, ¿verdad? Haciendo las cosas lo mejor posible, todo lo bueno para lo cual Él nos creó, porque Él dice que nos creó para hacer las cosas buenas. Él nos formó y nos hizo. Entonces Él quiere que nosotros le adoremos a Él con nuestra vida, con lo que nosotros hacemos. Y eso es a lo que se refería. Yo siento, pues, para mí la enseñanza principal de esta parte de Escritura, donde el Señor me enseña que debo honrarle, debo alabarle con mi vida, con lo que yo soy, con lo que yo hago, que lo que yo hago verdaderamente dé honra al que me creó, porque me creó para hacer las cosas buenas, no para hacer las cosas malas. Y eso es lo que me enseña a mí esta parte. Entonces, vamos a regresar como un resumen a Juan 4, ¿no? Jesús rompe la barrera cultural, judío-samaritano. Jesús habla con una mujer samaritana. Jesús se revela como el Mesías, como el ungido, como el escogido, como el Cristo. Jesús ofrece agua viva. Entonces aquí en el texto vamos a encontrar que muestra Jesús gracia, verdad y una misión. ¿Sí? Entonces, en Juan 4 una vez más vimos que un evangelio no solo cuenta lo que Jesús hizo, sino también nos muestra quién es Jesús, qué revela del reino y cómo transforma vidas, como la de la samaritana. Y hoy entonces, para responder qué es el evangelio, ya por fin para entrar a la clase, vamos a lo siguiente. Nosotros cuando escribimos la semana pasada vimos cómo dábamos mensaje. Ahora, dimos este mensaje hablado, ¿cierto? De, pues ni modo, se te murió alguien, ya pasó un mejor estado de salud. ¿Ah? Entonces, ahora, ¿cómo sería si lo hubiéramos mandado por texto? Otras palabras, ¿no? Supongo. ¿Cómo sería si lo hubiéramos mandado por WhatsApp a la familia? ¿Cómo sería si lo fuéramos a notificar en la televisión? Es más difícil, ¿no? Diferentes formas, ¿cierto? Es más difícil porque yo me fijo mi esposo cuando va a mandarle un mensaje a algún trabajador
o Y ya lo alguna borró persona, 5 veces. no, alguna persona que le habla para algún trabajo y luego dice, ay, me habló este tipo que, ¿y qué le digo? Ah, a mí que me me preguntas. cuesta trabajo transmitirlo. Yo no, Yo casi cuando ya no lo hago, mejor le hablo. Mejor le hablo. Pero ahora nomás sigue haciendo algo, no era lo que usted quería conmigo y por Entonces, no importa si lo mandáramos por WhatsApp, si fuera una noticia de televisión, si fuera hablado, el mensaje sigue siendo el mismo. No importa el mensaje, sí importa cómo lo decimos. sí, ¿Mande? No importa cómo vaya el mensaje, si lo quieres aceptar o no. También tiene mucho que ver, o sea, un receptor que no quiere aceptar un mensaje, no te acepta el mensaje, ¿no? Me bloqueo. Oye, te amo, a mí que me importa, ¿no? O sea, yo quiero a fulano. ya sé quién ¿Me es, explico? Exactamente. O una palomita o 2 palomitas sin volverse azules, ¿me explico? Entonces, tenemos en los evangelios que eventos son los mismos, lo leyeron ya en los diferentes evangelios con tarea. El propósito es ligeramente distinto, pero el evento es el mismo. El propósito de cómo se dice, cada uno lo dice para un público en específico porque se lo está comunicando a alguien especial, porque la audiencia cambia, el lenguaje cambia, el énfasis cambia, pero eso no significa que sea falso, significa que es para diferente público. Por eso una vez más regresamos a la semana pasada: me hago judío para los judíos, me hago culto para los cultos, me hago docto para los doctos, me hago gentil para los gentiles, y eso nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicarnos al que nos va a escuchar, ¿sí? Nos ayuda a entender que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son fotocopias, son testimonios fieles sobre Jesús, escritos con énfasis, audiencia y propósito. No todos entendemos lo mismo, sin embargo el mensaje es el mismo, aplicado a diferentes cosas, pero no por eso voy a cambiar o transformar el mensaje para hacerlo como yo quiera. Entonces, la palabra evangelio viene del griego evangelion, como el anime. Para algunos que les gusta ver anime, no sé si a alguno aquí les gusta ver anime. Yo sí vi esa caricatura. Ah, va. Evangelion es un anime, pero la palabra significa, bueno, nosotros la traducimos en castellano evangelio, que significa buena noticia, buen anuncio o anuncio de victoria. ¿Sí? Eso tiene más sentido, ¿no? Cuando lo empezamos a aterrizar. En el mundo antiguo, una buena noticia podía anunciar diferentes cosas. Nos podía anunciar el nacimiento de un rey, y era la buena nueva, emocionate, como ahorita en España, en Inglaterra todavía existen reyes, todavía es como, viene el rey, la reina, en Bélgica, si no me equivoco, la reina de Noruega y todo esto, ¿no? Entonces, siguen y ya nació el rey, el heredero, sí, hace parte de, la buena noticia es una victoria militar, conquistamos, lo logramos, ganamos, nos defendimos, la llegada de un nuevo gobierno, ¿no? Depende de cuál, pero pues puede ser una buena noticia desde la parte del gobierno. ¿Me explico? Para el gobierno siempre va a ser una buena noticia porque hay una transformación. Entonces, o un cambio importante para el pueblo. Estas eran las buenas noticias en este contexto. Por eso Evangelion era la buena noticia de que un nacimiento de un rey, la victoria militar, la llegada de un nuevo gobierno y un cambio para el pueblo. Las 4 aplican en este caso para el cristianismo, ¿sí? De ahí también empiezan un montón de ideas que nosotros entendemos, de, por ejemplo, ¿por qué no celebramos más el Shabbat y celebramos los domingos? Que no es el tema de hoy, lo vamos a ver después. Entonces, para nosotros, el Nuevo Testamento no es solamente una cantidad de libros religiosos, o de cartas o epístolas, sino la buena noticia de que Dios ha actuado en Jesucristo para traer salvación, reino, perdón, reconciliación y nueva vida. Lo entendemos ya de una manera distinta, ¿no? Las buenas noticias, pero ahora lo puedo decir, ¿de qué? Pues, de que en Jesucristo hay una salvación, hay un nuevo reino, hay un perdón y hay una reconciliación y hay una nueva vida, hay una transformación del pueblo, ¿no? Vámonos a Marcos 1.1, esgrima bíblico, Marcos 1.1. Ahora sí, el primero que lo tenga, el primero que lee, porque nos queda muy poco tiempo. Marcos 1.1.
fuerte. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó. Esta es la buena noticia. Acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí está el nacimiento, ¿no? El Rey. Vámonos a Marcos 1, 14 y 15. Esgrima. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí va, se los vamos a traducir. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando la buena noticia del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en la buena noticia. ¿No? Tiene más sentido. Entonces, ¿qué predicaba Jesús? La buena noticia. ¿Qué se había acercado? El reino. ¿Qué respuesta pide Jesús? Un cambio, una transformación, un arrepentimiento. Un detente, que arrepentimiento vamos a entenderlo como es. No es, ay, me arrepiento de haberlo hecho, una disculpita. No, arrepentimiento es, me detengo, doy vuelta en nu. O sea, y me retorno, me regreso a lo básico, lo inicial. Es, me detengo en seco y doy vuelta, me arrepiento. No es, me quedo aquí, ay, pues una disculpita. No lo vuelvo a hacer, pero hasta el próximo sábado. ¿No? Como los alcohólicos que dicen, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento de lo que hice, me duele. Pero hasta el próximo sábado. ¿No? Ajá. Exactamente es la misma forma. Vámonos a Lucas 4, 18 y 19. Esgrima. Lucas 4, 18 y 19. Esgrima. Adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán librados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces el nuevo reino incluye, la buena noticia del nuevo reino incluye, otra vez la última parte, hermanita. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El tiempo del favor del Señor. Los esclavos dejarán de ser esclavos. Los pobres, desde los pobres, hermano, otra vez. Dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y nos está dando adjetivos, o mejor dicho, características de personas que están en situaciones muy complicadas, ¿no? Ciegos, encarcelados. Entonces ahí vienen los cambios, la transformación, ¿no? Habrá para todas estas personas. Y normalmente pues no queremos ver, y por eso en Mateo 5, si no me equivoco, lo primero que nos dice el Señor es: bienaventurados los humildes, o los pobres. Los pobres. ¿Por qué? Porque bienaventurados o dichosos son aquellos que se saben que necesitan de Dios, la pobreza espiritual, ¿no? Me sé que necesito de Dios para existir. Y ahí viene la humildad, porque no todos podemos decir yo necesito de Dios. Hay unos que decimos, yo soy el favorito de Dios, a mí Dios sí me deja. Messi. Messi. No, bueno, lo hacemos en argentino, pero no me sale argentino. No, ok. Vámonos a Romanos 1, 1 al 4. Esgrima, Romanos 1, 1 al 4. Esgrima. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trae de su Hijo en su vida terrenal, trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo.
Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. ¿El Evangelio comienza con Pablo? Va a haber preguntas, va a haber gente, sobre todo los musulmanes, ahorita te están diciendo que Pablo es el que inventó el cristianismo, que es a través de Pablo que nosotros conocemos el cristianismo actual. Aquí Pablo nos está diciendo desde cuándo. La respuesta correcta al Evangelio no comienza desde Pablo o con Pablo, sino que fue prometido por los profetas, ¿no? Y esos profetas, nos vamos entonces al Antiguo Testamento y empezamos a leer cómo se empieza a hablar del Mesías. ¿Y de quién trata el Evangelio? El Hijo en vida terrenal. O sea, ahí cuando te dicen vida terrenal, te está mencionando de alguien hecho de carne y hueso, que es lo más interesante. O sea, hay un ser 100% hombre, pero que es 100% divino. ¿Sí? Eso es lo más interesante y que lo más se nos ha complicado a través de los siglos del cristianismo de poder explicar. Hay debates y debates y debates sobre el tema, y de ahí nacen un montón de ramificaciones cristianas y un montón más de herejías. ¿Va? Pero ahí está escrito que está hablando de una persona que está hablando de Carne. se hizo carne. Y fue prometido desde antes. Eso no lo conocía, para poder llegar a ser como aquí también dice, Romanos Ese no lo 1, conocía. 4. No conocía eso. Entonces, el Evangelio, la buena noticia, no es solamente ir al cielo. ¿Va? Hay que entender eso. El Evangelio no nada más es ir al cielo. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha cumplido sus promesas en Jesucristo. ¿Sí? Esa es la buena noticia. Jesús es el Rey prometido. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. Jesús es el siervo. Jesús es el Mesías. Y Jesús es el Señor resucitado. Y cuando hablamos de Señor, no es como Don Jesús, ¿no? Cuando hablamos del Señor, estamos hablando de la forma en que se veía en el medievo cuando había reyes. El Señor, a quien al que le debemos. Mi Señor, a quien nos inclinamos. ¿Sí? Nosotros no estamos acostumbrados porque aquí en México nunca nos inclinamos a nada, al contrario, hasta levantamos la cabeza. ¿Qué? La canción dice yo para arriba volteo muy poco. La tengo que escuchar. Entonces, nosotros podemos ver que la definición entonces del Evangelio es las promesas cumplidas de Jesús, y que Él es de Dios a través de Jesús, y que Él es el Rey prometido, el Hijo de Dios, el Salvador, el siervo, el Mesías y nuestro Rey resucitado, ¿sí? Entonces, el Evangelio es la buena noticia y trae, a través de Jesús, trae el reino, el perdón, la salvación y una nueva vida. Entonces, los Evangelios no son fotocopias, son testimonios con propósito, pero creo que le vamos a cerrar aquí. Ya nos quedaban como 10 minutos más, pero ya son las 8 y no quiero robarles más su tiempo. Así que por favor pasen y acaben con el café, las galletitas. Ya no hay. Y nada más, ya se las acabó, hermano. Ángel, despídenos en oración, por favor. Gracias a nosotros, Padre Celestial, gracias porque pudimos apartar el tiempo para venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque ponemos atención, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias porque conocemos cada día más y más y más y más, y te pedimos que podamos prepararse en todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos también a comprender, porque hay temas a veces difíciles y pesados, pero sabemos que tú haces esas palabras dulces, Señor, haces que sean muy fáciles de masticar, Señor, y que podamos seguir edificándonos. Te pedimos mucho por nuestro profesor, Emil,
y sigas proveyendo sabiduría, Señor, y que pueda ser fácil estas prácticas, estas enseñanzas. Llévanos también en casa y gracias por lo que nos permite. Bendito nombre de nuestro Rey poderoso. Amén, amén. Pues ahora sí, pasen el cafecito, al tecito y provechito. Eso es